Hola, en esta oportunidad vamos a ver el Solving Case, que para los que no conocen la modalidad, es la primera vez en un curso de RDMC, es típicamente de aprendizaje basado en problemas. En vez de una clase teórica, presentamos un problema, una situación, un contexto determinado, y vamos a hacer preguntas para estimularlos a ustedes a que vayan aprendiendo. Entonces, no se frustren si no les sale. Bueno, no se copien, no lo vean de corrido, hagan pausa. Cuando yo les planteo la pregunta, hagan pausa en el video, piénsenlo, razónenlo, traten de explicarse a ustedes mismos por qué, y después cuando tengan esa respuesta, pongan play de nuevo y verán mi opinión y la opinión de cada docente que haga el solving case de por qué una opción es mejor que otra, con su justificación. Eh, no es la verdad revelada, puede haber matices. Nosotros les vamos a explicar por qué creemos que es lo mejor, pero también están invitados a compartir por el foro opiniones, ¿no? Sobre esto. Entonces no se frustren, algunas les van a parecer fáciles, algunas las respuestas van a estar dadas o van a estar eh, como contenidas la respuesta en las clases teóricas, otras no, pero como les decía, la idea es que usar otra técnica de aprendizaje en base a un problema concreto. Así que arrancamos. Em, Siempre es importante entender el contexto, ¿no? Donde estamos aplicando atención centrada, integrada y centrada en la persona. Entonces, en este caso, la doctora Ana Gómez es la jefa de servicio de clínica médica del Hospital San Juan, un hospital público de segundo nivel ubicado en una ciudad mediana. Segundo nivel, para los que no saben, no es de alta complejidad, ¿ok? El hospital depende del Ministerio de Salud Provincial y atiende a una población mayoritariamente cubierta por el subsector público, o sea, con alta proporción de personas sin seguro formal de salud, más allá del público. El hospital, como les decía, es de tamaño mediano, y tiende servicios básicos, urgencias, cirugía general, etcétera. Tiene un laboratorio, un servicio de imágenes básico también, y la historia clínica es en papel en la mayoría de los servicios, aunque urgencias simplemente un registro electrónico, médico, ¿no? Una historia clínica electrónica, pero que no está conectado con el resto del hospital. La doctora Gómez ha identificado varios problemas recurrentes, especialmente en estas personas con problemas complejos de salud, no sé si complejos, pero que requieren ciertos seguimientos, han atendido en forma reactiva, fragmentada, acuden a urgencias por descompensaciones que pueden ser evitables. No existe un sistema de referencia y contrarreferencia con los centros de atención primaria de la zona del área de influencia, el área programática, el área de cobertura del hospital. Los especialistas no reciben información sobre el seguimiento en el primer nivel y viceversa. Y las decisiones terapéuticas se toman sin consultar las preferencias del contexto de los pacientes. Recientemente la doctora Gómez realizó un curso de atención centrada en la persona que le gustó mucho y quedó convencida que este enfoque podría mejorar los resultados de su servicio. Ahora quiere presentar ante el comité directivo del hospital una propuesta para iniciar un programa de atención integral centrada en la persona. El director accede, pero le pide ver resultados visibles en 6 meses, ¿ok? Y teniendo en cuenta que los recursos son limitados. La doctora Gómez cuenta en el equipo con 4 médicos, 6 enfermeros, 2 trabajadores sociales y un psicólogo. Tiene buena relación con los jefes de las secciones de cardiología y endocrinología, pero poca interacción con los centros de atención primaria que encima dependen de otro ente administrativo diferente al del hospital. Entonces, primera pregunta, siempre, como les decía, elijan la más correcta. Puede ser que ustedes consideren que hay alguna que también es correcta, la que crean que es la mejor. ¿Cuál es la de las siguientes acciones debería priorizar la doctora Gómez como primer paso? Entonces, lean las opciones, pongan pausa, piensen, cuando tengan la respuesta a ustedes mismos, hasta si quieren describirlo mucho mejor, todos son mecanismos que potencian el aprendizaje. Cuando terminan, seguimos. ¿Mm? Vamos. Yo creo que la respuesta más correcta es evaluar cómo fluyen los pacientes entre servicios e identificar los principales barreras, fragmentaciones, etcétera, como lo quieran poner. Entonces, esto no significa que diseñar un protocolo clínico no sea importante, ¿ok? Que no sea importante tener más presupuesto. Incluso hay algunos que son muy rápidos mentalmente y lo primero que hacen es pedir más dinero. Si lo consiguen, son unos genios.
pero la idea es, bueno, ¿cómo puedo, que es un poco el común a nivel mundial, con los recursos que tengo, que son siempre escasos por definición, readaptar, reorganizar mi sistema de atención o por lo menos el servicio en el que yo trabajo para empezar a trabajar en esta línea? Entonces no es tanto más pedir dinero extra, sino quizás tener claro qué hacer y eventualmente después el dinero acompañará al demostrar resultados. No siempre es así, en países muy afluentes puede ser que puedan arrancar de cero con un programa bien financiado, etcétera, pero en la mayoría de los contextos, escenarios, lo van a tener medio difícil. Por supuesto, una historia clínica electrónica es importante, ayuda a esa integración, esa comunicación fluida, pero es algo que no se hace en 6 meses. Y como les decía, lo primero es hacer un diagnóstico de situación del escenario donde estamos. Cuáles son los problemas importantes, por qué creemos que son esos problemas, preguntarle a los otros actores, a otros referentes en estos procesos, dónde ven los problemas, dónde perciben los problemas, qué piensan sobre eso. Entonces, la doctora Gómez planea recoger la perspectiva de los pacientes como parte de su diagnóstico, cómo puede hacerlo, ¿ok? Ya les anticipo, como un punto clave es, fíjese que acá le está pensando ya en preguntarle a la gente, que eso es algo que habitualmente no hacemos, ¿ok? Entonces, atención central de la persona es imposible de realizar sin evaluar la opinión de la gente mínimo, idealmente sumándolos a que participen activamente. Entonces, piensen cómo harían esto y seguimos. ¿Mm? Vamos. Esta, si bien tiene el desafío de que hay que tener un poquito de idea de métodos, de herramientas para hacer esto, para recoger la perspectiva de la gente y su diagnóstico, lo que les quería transmitir es, muchas veces las cosas no salen fácilmente, naturalmente, ¿no? Si yo hago una encuesta satisfacción, ¿qué piensa? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Es recontra importante, ¿ok? Pero probablemente nos perdamos de las causas raíces, de por qué está sucediendo esto, cómo impacta, qué piensa la gente de, qué le parece que funciona bien, qué no. Todo eso en las encuestas, que son estructuras típicamente, seguro habrán hecho algunos, los que, incluso los que no tienen nada de experiencia metodológica, en las encuestas de opinión en la calle, y lo ven en todos lados, bueno, son estructuradas. Entonces es muy difícil recoger cosas que salen de esa estructura que yo ya preconcebí. El buzón de quejas tiene un poquito más de flexibilidad. La gente, la forma más básica es un papel y una virome, libro de quejas, etcétera, o dejar en un buzón reclamos. Hoy en día con internet, tecnología, es un poquito más fácil eso, pero eh, generalmente se queda corto, ¿no? Y las quejas son superficiales y no terminamos de entender el problema. Por eso las entrevistas en profundidad, no les regalo la respuesta correcta diciéndole en forma evidente, pero entrevista en profundidad a la gente, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque preguntarles a los médicos qué piensa de los problemas de los pacientes ayuda, ¿ok? Pero no caigan solamente en eso. Es muy, muy común, piensen en el accionar del día a día. Usted dice, no, esto es no sé qué, y entre nosotros nos damos la respuesta y punto. Y nunca o pocas veces nos tomamos el tiempo y le damos la importancia que merece a preguntarle a la gente. Entonces, todo el tiempo van a haber problemas, ¿eh? Eh, en la clase de nuestro aprendizaje, les decíamos, que nos enfocamos al final en las personas mayores frágiles. Bueno, esas personas tienen un universo de limitaciones totalmente diferente a la gente activa, como nosotros, así laboralmente. Entonces, lo que para nosotros es obvio y básico y fácil y habitual y usual, para el otro no lo es. Por eso nunca voy a dejar de- de resaltar la importancia de esto. Entonces, la entrevista en profundidad es un espacio para hablar y con tiempo, que quizás no lo hago en mucha gente, con pocas personas que yo entreviste, mientras ya todos más o menos terminen diciendo lo mismo, me alcanza. Y si son 10 20 personas, suficiente para por lo menos para arrancar. Y siempre estar atento y escuchar a nuevos
nuevas ideas, nuevos mensajes, nuevos conceptos que nos transmite la gente, eh, que puede ser como la puerta de entrada a todo un universo como decía, de problemas que no habíamos tenido en cuenta. Siempre tenemos que estar con como las antenitas paradas para recibir esta información valiosa. Pregunta 3. Entonces, al presentar la propuesta al comité directivo, la doctora Gómez necesita definir objetivos estratégicos. Entonces, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de objetivos elegiría? ¿Ok? Están redactados no en detalle, sino en líneas generales. Piensen cuáles de estas combinaciones le parece mejor. Bueno, vamos. Esto, como les decía, no les pongo la respuesta del textual, pero representa a la triple meta que después el doctor Toledo Ortiz va a hablar también sobre la triple, cuádruple o más metas que se fueron sumando. Pero como típicamente ya no estamos pensando solamente en mejorar la efectividad de las intervenciones en salud que hagamos y reducir el costo, sino también mejorar la experiencia y la atención de la gente, ¿ok? Que no sea una consecuencia de la otra. El resto son todos objetivos importantes o relativamente importantes, pero que no abarcan estas tres dimensiones diferentes, ¿ok? Si quieren reducir la lista de espera, un ejemplo, me voy a tocar cada una, pero reducir la lista de espera quirúrgica, bueno, va a redundar en una satisfacción de la gente que no tiene que esperar tanto, etcétera. Pero las otras no abarcan estas tres metas, estas tres dimensiones claramente delimitadas y fundamentales en esta lógica de atención centrada en la persona. Pregunta 4. La doctora Gómez enfrenta un desafío institucional. Los centros de atención primaria de la zona dependen de la Dirección de Atención Primaria de la Salud municipal, que es un ente administrativo diferente. Entonces, para avanzar hacia la integración con el primer nivel, ¿cuál es la acción más adecuada? Piensen, ¿m? Y seguimos. Entonces, proponer la creación de un espacio de gobernanza compartida entre el hospital y dirección de APS municipal para coordinar la atención de poblaciones prioritarias, por lo menos algunas determinadas. Esta, si quieren, la puse a propósito para mostrar que hay distintos niveles de coordinación y es importante lo que llamamos la gobernanza. O sea, em, tener la capacidad de manejar los recursos para dar cuenta de los objetivos que nos proponemos para tener resultados positivos y que no sean solamente cuestiones administrativas, burocráticas, sino cómo podemos manejar los recursos efectivamente para lograr nuestros objetivos. Y estos quizás son los mayores desafíos, como decía, porque empiezan a intervenir distintos niveles. En esa organización macro del sistema de salud, nuevamente el doctor Toledo Ortiz va a hablar sobre eso en una de sus clases. Empezamos a tener un montón de barreras, de limitaciones, de desafíos. Quizás muchos de ustedes trabajan a nivel asistencial, a nivel organizacional, uno a uno con el paciente en el consultorio o dirigiendo un servicio. Y esto es una cosa, digamos, que no los afecta, los afecta directamente, pero no tienen justamente gobernanza para esto. Pero todo lo que podamos hacer, o alguna en una posición superior a la nuestra puede hacer en torno a facilitar esa gobernanza, va a ser muy, muy, muy importante. Pero, como les decía, esto puede ser que los afecte, no es que los afecte, ustedes tengan poca influencia en esto, pero trasladen este ejemplo, que es simplemente un ejemplo, a eh, su propio contexto de trabajo y donde ustedes sí pueden influenciar en la gobernanza. Quizás ustedes tienen que hablar, son coordinadores de un equipo y tienen que hablar con el jefe del servicio para que los ayude a coordinarse con otro equipo con el cual no tienen buena comunicación, diálogo, etcétera. O hacia abajo ustedes tienen la capacidad de hablar con las personas que están a su cargo y proponerles una dinámica eh, en la cual sí mejore la comunicación, la coordinación, etcétera. ¿Ok? Y el resto, hay algunas que son medio un delirio, entonces derivar los pacientes crónicos del servicio de clínica médica al hospital para evitar la necesidad de coordinarse al primer nivel
es de todos los días, ¿ok? Esa fragmentación y que cada organización funciona en forma separada, pero es la forma ineficiente con la que trabajamos en el día a día, con los resultados malos que obtenemos en el día a día, ¿ok? Asumir funciones de supervisión, bueno, si podemos y está dentro de nuestro alcance, bueno, puede ser parte de la solución, pero generalmente esto cuando nos metemos en territorio de otro es complejo, entonces hay que encontrar la forma de coordinación y no de avasallamiento. En algunas pocas situaciones esto puede funcionar y ser parte de la respuesta, pero en general genera más conflicto. Y esperar que me interese el brazo, bueno, bienvenido si tienen un buen ministerio. Pero más allá de eso, y puede haber ministerios donde los equipos que dirigen tengan una clara visión de dónde quieren apuntar, pero muchas veces los tiempos son mucho más lentos, entonces la idea es no quedarse frenados, paralizados, esperando a que otro nos resuelva las cosas. Entonces hay cosas que, si bien este nivel está a propósito de la pregunta para mostrarle estas diferencias de niveles de atención, puede ser muy complejo, pero a nivel de nuestra propia institución, nuestra propia organización, nuestro propio servicio, sí podemos hacer cosas. Ese es el mensaje que les quería transmitir. La pregunta 5: el director del hospital le pide a la doctora Gómez resultados visibles en 6 meses. ¿Cuál es la estrategia más apropiada? Piensen y seguimos. Generalmente hay que empezar chiquito. Obviamente, diseñar un piloto es un programa piloto con objetivos claros, con acciones claras, quién va a hacer qué cosa, cuándo, cómo, dónde, etcétera, en qué población. Pero, digamos, no como había en otras opciones de respuesta en preguntas previas, tener un programa que yo, de diabetes, de hipertensión, todo armado, que yo lo pongo eso suele tender a fracasar o a no tener una buena adopción, ¿ok? Entonces, esto ayuda a entender pero, qué funciona, qué no funciona, pero también a lograr la adopción, la adherencia de la gente con la que estamos trabajando, y si los incluimos, por supuesto, y ellos a su vez multiplican, contagian a otros positivamente, estimulan a que esto crezca. Entonces, implementar modelo de atención integrada en los distintos servicios, fantástico, pero bueno, en los distintos servicios estamos pensando en una implementación más masiva, tiene muchos desafíos. Generalmente esto se enfrenta con muchas resistencias, salvo que el clima, la cultura organizacional se haya trabajado un montón y esto sea como una etapa más, una fase más de una implementación. Si no hicimos nada hasta entonces, no es lo recomendado. Nuevamente, postergar no, esperando el sistema de información, pero sí se puede obviamente trabajar en paralelo y mientras yo voy diseñando el piloto, hablando y convenciendo a otros de la importancia de integrar datos, información, etcétera. Y es fundamental capacitar al personal, como les decía, nosotros en la presentación de una experiencia nuestra en el hospital italiano, hicimos muchísimo énfasis en la capacitación, pero no es que hacíamos solamente eso, dejamos todo paralizado y después arrancábamos, sino que, bueno, íbamos haciéndolo, o sea, capacitación en lo que corresponde al piloto, sin duda, pero después es también un aprendizaje colectivo, no nosotros ya, sino nosotros con lo que aprendimos, bueno, ¿qué le vamos a transmitir al resto del equipo de salud? ¿En qué forma? Los tiempos, eso también se planifica, pero no debería paralizar las implementaciones en terreno concretas, ¿no? Sino también termina siendo algo teórico que al final nunca muestra resultados. Bueno, y por último, la doctora Gómez quiere rediseñar la atención de personas con enfermedades crónicas en su servicio. Actualmente estos pacientes solo son vistos cuando acuden espontáneamente tras una descompensación. Entonces, ¿cómo puede comenzar? También hay muchas opciones, elijan la más correcta. Vamos. Entonces, antes le había dicho, ojo con hacer protocolos rígidos y tratar de implementarlo en todos lados, pero sin duda tenemos que, como le decía, en el piloto, tener claro qué vamos a hacer, cómo, los senderos clínicos, es los recorridos de los pacientes, porque según la gravedad, la necesidad que tengan, van a tener distintos flujos y van a ser atendidos quizás por diferentes personas, diferentes equipos. Pero siempre con protocolos claros para estandarizar esos procesos es una parte clave. Si ven de vuelta la clase previa que les comentaba,
el Chronic Care Model hace mucho foco en esto. Si bien puede ser que el concepto de enfermedades crónicas quedó medio obsoleto, pero las herramientas y las técnicas que ese modelo muestra siempre son muy útiles y muy valiosas y forman la base de algunas de las cosas que van a ver acá a lo largo del módulo, del curso en realidad. Bueno, leo los comentarios suyos en el foro. Bueno, traten de también repasar esto, cómo son los ejes clave para cómo empezar. Tengo que entender la situación, el contexto local, preguntarle a la gente, además de preguntarle a otros colegas, otros actores, profesionales de la salud, autoridades, etcétera. Trabajar en el tema de la gobernanza, cómo puedo hacer para lograr la gobernanza y si yo no puedo em, garantizar o asegurar parte de esa gobernanza por estos distintos niveles, quizás tendría que cambiar un poco el enfoque, el alcance, para empezar por algo que sí pueda manejar, ¿ok? Y después sí, empezar de a poco, ir aprendiendo, capacitar, pero en una forma integrada y con protocolos y lineamientos claros. ¿Mm? Bueno, muchas gracias.